Muy bien, vamos a comenzar con nuestra clase y en esta oportunidad vamos a hablar sobre la clase número 14 y en la clase número 14 vamos a mencionar a los fármacos antineoplásicos. ¿Okay? Fármacos antineoplásicos. Este es un tema muy especial porque normalmente dentro de lo que es la farmacología no se toca a los fármacos antineoplásicos, ya que los fármacos antineoplásicos son fármacos que se van a utilizar en el tratamiento del cáncer. ¿Ok? Entonces es un grupo muy especial de medicamentos y como ya en la región Junín tenemos pues el hospital Instituto de Enfermedades Neoplásicas, entonces tenemos que estar pues al tanto de la existencia de estos productos. ¿Ok? Entonces, por eso hoy vamos a tocar el tema de fármacos antineoplásicos. ¿Ok? De todas maneras, vamos a hacer lo básico para poder entender, ojo, a los fármacos antineoplásicos. ¿Ok? A ver. Antineoplásicos. El concepto de cáncer o neoplasia abarca un conjunto de enfermedades que tienen en común un crecimiento celular autónomo y con capacidad de metástasis. Y cierto, se supone que el cáncer viene a ser un conjunto de células que empezaron a multiplicarse, empezaron a crecer por decisión propia. No es que el cuerpo, nuestro cuerpo no ha ordenado el crecimiento de estas células o la multiplicación de estas células. Se supone que este grupo de células solitas comenzaron a multiplicarse, ojo, a multiplicarse y a crecer. Por eso dicen crecimiento celular autónomo. Ahora, ¿en qué está basado este crecimiento celular? Se habla de que existe pues componente genético, existen los famosos oncogenes, ¿no? Que activan la multiplicación celular. ¿Ya? Y la otra característica del cáncer es de que existe metástasis. ¿A qué se le llama metástasis? Metástasis pues viene a ser la invasión de tejidos que están alrededor, ¿no? O también la invasión a tejidos distantes, porque no solamente el cáncer se va a meter alrededor de la zona donde se encuentra, sino que también el cáncer, por ejemplo, yo he visto pacientes que tienen cáncer de próstata y después de unos meses aparecen con cáncer en el pulmón, cáncer que les dio de repente en el hueso de la tibia, les apareció cáncer en el hueso de la tibia y después de unos meses aparecen con cáncer en el cerebro. ¿Qué pasó? El cáncer viajó, el cáncer ha invadido y se supone que ese viaje que hace el cáncer por nuestro cuerpo se le denomina metástasis. Ojo, en la actualidad dicen que hay cerca de 200 tipos diferentes de cáncer que afectan a 4 de cada 10 personas en algún momento de su vida. Eso es lo que nos dice la estadística, por lo que no es fácil hallar un tratamiento eficaz para el cáncer, ¿cierto? Entonces, fíjense, aproximadamente hay 200 tipos de cáncer y ¿a cuántas personas afectan? Afectan a 4 de cada 10 personas. ¿Okay? Lo que significa que es una enfermedad peligrosa, es una enfermedad que sí está presente en nuestra sociedad y que debemos de hacer algo para poder detener a esta enfermedad del cáncer. La quimioterapia antineoplásica que utiliza citostáticos. ¿Por qué se les dice citostáticos? Se le dice citostáticos porque estas sustancias lo que van a buscar es detener la multiplicación, o sea, que la célula se quede estática, que la célula se quede inmóvil, que la célula no se multiplique, que la célula no crezca. Por eso es lo que se le dice citostático. ¿Okay? Y dice, la quimioterapia antineoplásica agrupa diversos fármacos que actúan sobre las células tumorales de forma característica, inhibiendo o bloqueando el crecimiento celular y se diferencian de otros tratamientos por sus mecanismos de acción, ¿cierto? Entonces recuerden, lo que van a querer
con el tratamiento del cáncer, lo que se busca con el tratamiento del cáncer es bloquear el crecimiento celular, bloquear la multiplicación celular. Eso es lo que queremos lograr con este tratamiento. El cáncer se encuentra entre las causas de mayor mortalidad, ¿cierto? El cáncer es una de las causas de muerte que existen en nuestra sociedad. Entonces el cáncer se encuentra entre las causas de mayor mortalidad junto con las enfermedades cardiovasculares y su incidencia se ha incrementado en los últimos 50 años. Ojo. Por ello, en el estudio de la farmacología es fundamental conocer el tratamiento de estos procesos patológicos. El cáncer se caracteriza por un crecimiento celular anómalo y continuado que escapa a los mecanismos de control del organismo y presenta una tendencia a la invasión y la metástasis, ¿cierto? El cáncer, como ya les estaba mencionando, va a tener como característica el crecimiento celular anómalo y continuado, es decir, las células crecen, se multiplican sin parar y que esto no está controlado por nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo se supone que controla el crecimiento celular, nuestro cuerpo dirige en qué momento se multiplica, ya descansa, multiplica, etcétera. Nuestro cuerpo se supone que está controlando eso en todas nuestras células. Pero en el caso del cáncer, nuestro cuerpo, nuestro organismo no puede controlar esto. Es por eso que el cáncer se multiplica a su antojo, en otras palabras. Y nuestro cuerpo no puede hacer nada para detener eso. Se alteran principalmente las vías de transducción de señales mitógenas, es decir, se supone que acá va a haber una alteración en las mitosis, ya en el ciclo celular y los mecanismos de muerte programada o apoptosis. Se supone que ¿a quién se le dice célula maligna? Se supone que la célula del cáncer es conocida como célula maligna. Pero ¿por qué es? ¿Cómo reconocemos a una célula maligna? ¿Cómo yo sé que una célula es maligna? Nosotros nos vamos a dar cuenta que una célula es maligna, que una célula es cáncer, cuando la célula se encuentre deforme. Ahora, ¿qué se supone que ha ocurrido acá? La célula ha sufrido traumas, la célula ha sido atacada de repente por radicales libres y por culpa de esos radicales libres la célula se deformó. Nuestro cuerpo se supone que tiene un sistema llamado apoptosis, que es la muerte celular programada. ¿Y qué ha ocurrido acá? Acá lo que ha ocurrido es de que a pesar de que esta célula está deforme, nuestro cuerpo no puede matar a esa célula deforme. Entonces, ¿qué ha pasado? Han alterado la apoptosis. La apoptosis se supone que era la muerte celular programada, pero ¿qué pasó en este caso? Se alteró. La muerte celular programada está dañada. La célula no está muriendo como debería de morir. Se supone que está deforme, entonces nuestro cuerpo debería de matar a esa célula deforme. Deberíamos de aplicar apoptosis y que muera esa célula. ¿Me entienden? O de repente nuestro cuerpo detecta que se está formando un tumor, las células se están multiplicando a velocidad, nuestro cuerpo debería de matar a esas células. Pero ¿por qué no mata? Porque han bloqueado la apoptosis. Y se supone que en el cáncer no hay apoptosis, y por eso el cáncer se comienza a multiplicar como le da la gana, y por eso es lo que aparece ese tumor. Es un acúmulo de células, y nuestro cuerpo no puede detener eso, porque el sistema de apoptosis, el sistema de muerte celular, ha sido anulado. Entonces nuestro cuerpo no puede matar a la célula maligna, y por eso la célula maligna sigue. ¿Entendieron?
Los diferentes fármacos antineoplásicos pueden actuar sobre una o varias fases del ciclo celular o sobre los mecanismos de control de la proliferación celular. En general, a mayor proliferación se prevé una mayor respuesta al tratamiento citostático. ¿Cómo es esto? Los fármacos antineoplásicos, los fármacos que utilizamos en el cáncer, son fármacos que van a atacar a las células que están en multiplicación. Cuando una célula se encuentra en multiplicación exagerada, estos fármacos trabajan mejor en esa zona. Cuanta mayor multiplicación tenga una célula, los fármacos van a trabajar mejor en ese lugar, perdón. ¿Ya? Entonces, yo te pongo, por ejemplo, la famosa quimioterapia. ¿Ya? La quimioterapia entra a tu cuerpo y ¿qué va a suceder? La quimioterapia va a buscar a las células que están multiplicándose. Entonces, cuanto más se multiplique una célula, mejor llega la quimioterapia a esa célula. ¿Me entiendes? ¿Cuál sería el problema con esta situación? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguna consulta hasta ahí? A ver, ¿alguien ha escrito? ¿Qué pasó? Se entendió. No hay preguntas entonces, para seguir pasando. Ok, ya. Yo les estaba diciendo, si la quimioterapia lo que va a hacer es buscar a células que están en multiplicación y la quimioterapia trabaja bien en lugares donde se están multiplicando más, ¿cuál es el problema? Que cuando te ponen la quimioterapia entra a tu cuerpo. ¿Qué pasaría si ese rato que entra la quimioterapia a tu cuerpo, la que se está multiplicando más es la célula de tu sangre? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a suceder? Imagínense, le pongo quimioterapia a mi paciente y justo ese rato que le he puesto la quimioterapia, la que se estaba multiplicando a velocidad era su glóbulo rojo. Entonces, cuando la quimioterapia entre a su cuerpo, lo que va a hacer la quimioterapia va a ser matar al glóbulo rojo. ¿Por qué? Porque justo ese rato el glóbulo rojo se estaba multiplicando.
Así que piña, el glóbulo rojo va a morir. Oye, y la célula del cáncer, justo ese rato no se estaba multiplicando mucho la célula del cáncer. Así que la quimioterapia no va a atacar tanto a la célula del cáncer. De repente en el otro paciente entra la quimioterapia y la que se estaba multiplicando era las células del pelo. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a matar a las células del pelo. Y el cáncer más o menos se estaba multiplicando ese rato. Es por eso que no le ha hecho nada. O de repente mató, pero mató a la célula del cáncer, solamente mató a la mitad de repente de la célula del cáncer. No ha matado a todo. ¿Me entiendes? Otra cosa sería que cuando te ponen la quimioterapia, justo ese ratito, la célula del cáncer era la única que se estaba multiplicando. Entonces la quimioterapia atacaría solamente a la célula del cáncer. Pero eso no sucede. Eso no existe. ¿Entendieron? Y no se sabe, pues, no se sabe en qué momento la célula del cáncer se va a multiplicar. Es por eso que cuando un paciente tiene cáncer, ¿qué cosa es lo que le dicen? Te vamos a dar quimioterapia y te vamos a poner quimioterapia cada 15 días. ¿Ya? Y le ponen 10 sesiones de quimioterapia. Pobrecita, pobre cuerpo. Porque cada vez que te pongan la quimioterapia va a entrar a tu cuerpo y ¿qué va a hacer? Va a matar a la célula que se está multiplicando. Si por ahí la célula del cáncer se estaba multiplicando ese rato, lo va a matar. Pero si también se estaba multiplicando la célula de tu sangre, la célula de tu piel, la célula de tu estómago, de tu pelo, etcétera, los va a matar también. Entonces, ¿qué decimos? Que el tratamiento antineoplásico, jóvenes, no es selectivo. Ojo, no es selectivo. No es de que a ti te ponen la quimioterapia y la quimioterapia entra a tu cuerpo y solamente va a matar al cáncer. Falso. Eso es mentira. La quimioterapia tiene por objetivo matar a la célula que está multiplicándose, sea quien sea. Entonces, cuando te ponen quimioterapia, ¿quién va a morir? La célula que se está multiplicando, sea buena, sea mala. Eso es lo que hace la quimioterapia. Es por eso que ustedes van a ver que hay pacientes que de repente tienen cáncer, le han ordenado quimioterapia y a veces cuando le ponen la quimioterapia los mata más rápido, mucho más rápido que el cáncer que tenía y el paciente se muere. Ojo. ¿Y eso por qué? Porque le pusieron quimioterapia estando débil y como la quimioterapia entró a su cuerpo, mató de pasadita a las células buenas de su cuerpo y como estaba débil tenía muy pocas células de repente y por eso lo llegas a matar con la quimioterapia. Peor todavía, imagínense que le han dicho, le van a poner 20 quimioterapias. El cuerpo del paciente va a aguantar. ¿Qué opinan? Ahora imagínense, el paciente tiene de repente 70 años, pesa 45 kilos. Imagínense, 70 años, 45 kilos, tiene cáncer y le quieren poner 15 sesiones de quimioterapia. ¿Aguantará? Ya, ese es el detalle. ¿Se dan cuenta? Así que no vayan a pensar que la solución es quimioterapia, quimioterapia, de una vez que le pongan la quimioterapia. No, tú tienes que analizar
cuál es la situación del paciente. Ojo, así que eso recuerden. Y eso es lo principal que debemos de saber de estos tratamientos. En la evolución del cáncer se van produciendo nuevas alteraciones genéticas que provocan una heterogeneidad celular, por lo tanto una respuesta al tratamiento antitumoral diferente y el aumento de resistencias al tratamiento, ¿cierto? ¿Qué es el cáncer? Les dije, el cáncer es una célula deforme. Ahora, ¿qué va a ocurrir en el cáncer? La célula deforme se comienza a multiplicar y cuando se multiplica tiene sus hijas y sus hijas nacen más deformes todavía. Y luego esas células deformes vuelven a multiplicarse y aparecen otras células más deformes. Entonces cada vez van apareciendo diferentes tipos de células. No son las mismas células deformes. Cada vez aparecen células que son deformes, 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 deformes y muchas veces ninguna se parece a la otra. Por lo tanto, cuando queremos dar tratamiento, a veces los tratamientos no funcionan. ¿Por qué? Porque son células distintas, son células deformes, ¿me entienden? Y esa es la característica del cáncer. Por eso es difícil darle tratamiento a un paciente con cáncer. Las enfermedades neoplásicas se deben tratar con la máxima dosis tolerable para producir el mayor porcentaje de muerte celular posible. ¿Qué significa? Que cuando vamos a dar la quimioterapia, le tenemos que dar la mayor cantidad de quimioterapia posible. ¿Para qué? Para tratar de matar a la mayor cantidad de células. Pero ¿cuál es el problema? Que vas a matar células buenas y también células malas. ¿Entiendes? Pero es como que con la quimioterapia voy a destrozarle el cuerpo al paciente y de pasadita al cáncer. ¿Me entienden? Algo así es. Crudamente hablando, eso es lo que sucede. El tratamiento debe realizarse de forma secuencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo no va a aguantar que tú le pongas quimioterapia todos los días. No, jamás, eso no sucede. En ciclos, con el fin de optimizar el resultado y permitir la recuperación de los tejidos sanos. Ahí está el detalle. ¿Por qué le ponemos la quimioterapia cada 15 días? ¿Por qué? Porque con la primera quimioterapia hemos malogrado todo el cuerpo del paciente, hemos matado un montón de células. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos chance de 15 días para que el cuerpo del paciente se recupere, vuelvan a crecer todas las células que hemos matado con la quimioterapia y después de 15 días le ponemos otra vez quimioterapia, otra vez matamos todas las células y le dejamos 15 días para que se recupere, otra vez, otra dosis de quimioterapia y así el paciente se recupera, matamos sus células, se recupera, matamos sus células, con el objetivo que de paso se mate a la célula del cáncer. Por eso se les cae el cabello, porque matas a la célula del cabello. La célula del cabello es una célula que está en multiplicación las 24 horas del día. Todos los días la célula de tu cabello está en multiplicación. Entonces cuando te ponen la quimioterapia, de hecho que van a malograr la célula del cabello. Disminuyen las defensas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las células de la sangre se multiplican todos los días. Ojo. Entonces, se supone que el objetivo de este tratamiento es matar a la célula del cáncer. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que para poder matar a esa célula del cáncer, se va a tener que matar a las células buenas del cuerpo. Ese es el problema. En general se deben de administrar al menos dos fármacos que actúen sobre diferentes dianas terapéuticas y sin toxicidad cruzada. Es decir, como mínimo, cuando le vamos a dar quimioterapia al paciente, se le tiene que poner dos medicamentos, como mínimo. ¿Para qué? Para que se potencien y cada medicamento debe de trabajar en diferentes zonas de las células o en diferentes, o tener diferentes mecanismos. ¿Entiendes? Ya, y se supone que no deberían de potenciar sus efectos adversos.
De este modo, vamos a reducir la toxicidad, se aumenta la eficacia sobre el tumor y disminuyen las posibilidades de que aparezcan resistencias. Bueno, entonces, en la actualidad se prefiere utilizar dos fármacos juntos. Ahora, los antineoplásicos los vamos a dividir en tipos y vamos a tener, por ejemplo, antineoplásicos que actúan sobre el ADN. Ya, antineoplásicos que van a atacar el ADN. Dos, antineoplásicos que actúan sobre la mitosis. La mitosis, pero no afectan el ADN. ¿Okay? No afectan el ADN, solamente están atacando a la mitosis. ¿Ya? Tres, antineoplásicos que actúan sobre los factores extracelulares de la división celular. Ya, para que ocurra la mitosis, se supone que se necesita de otros factores fuera de la célula. Entonces van a haber antineoplásicos que actúan sobre factores extracelulares de la división. Y por último, también van a haber antineoplásicos que actúan sobre el sistema inmunitario, es decir, antineoplásicos que actúen sobre las defensas. ¿Okay? Muy bien. Vamos a ver nosotros los tres primeros, porque la siguiente clase vamos a estudiar los fármacos que alteran las defensas. Ahí es donde vamos a ver esa parte. ¿Okay? El día de hoy vamos a tratar de aprender los principales antineoplásicos, ¿ya? De repente los que actúan en el ADN, los que trabajan en la mitosis o los que trabajan en factores extracelulares de la división celular. Eso es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Okay? Antineoplásicos que actúan sobre el ADN. A ver, vamos a ver qué fármacos van a trabajar sobre el ADN. Y vamos a tener a la primera familia de antineoplásicos que atacan al ADN se llaman los alquilantes. Alquilantes. Los alquilantes. Estos fármacos son los más utilizados en la quimioterapia antineoplásica. Lesionan el ADN e interfieren en la replicación celular. Es decir, malogran el ADN del paciente y también dañan la multiplicación de la célula. Provocan su acción citotóxica mediante la formación de enlaces covalentes entre sus grupos alquilo y diversas moléculas presentes en las células, especialmente con quienes, con las bases nitrogenadas del ADN. Entonces se supone que en su grupo alquilo, ya que es un grupo químico, el grupo alquilo se va a unir a las bases nitrogenadas del ADN mediante enlaces covalentes. Entonces, de esa manera, el ADN va a ser atacado, ¿ya? Y por lo tanto, la célula va a morir. Por eso dicen, tiene acción citotóxica. Citotóxica. Los alquilantes. De este modo se bloquea la replicación del ADN, el ADN no se puede multiplicar, también se va a dañar la transcripción del ARN y por tanto se va a dañar todo lo que es la mitosis, no va a haber multiplicación de la célula ni la producción de proteínas, todo eso va a ser dañado. Ejercen su acción durante todo el ciclo celular, pero son más activos sobre las células en rápida división. Células en rápida división. Los fármacos de este grupo tienen en común la toxicidad aguda ocasionada en la médula ósea en forma de mielosupresión e inmunosupresión. Es decir, los fármacos alquilantes, lo malo que hacen en nuestro cuerpo es meterse a la médula ósea y dañar la producción de sangre. Además, afectan a la gametogénesis y pueden causar esterilidad masculina permanente. O sea, va a dañar a nivel de los testículos, ¿a quiénes? A los espermatozoides. Ojo, en las mujeres pueden reducir el periodo reproductivo con el inicio de una menopausia prematura. Ojo con ese detalle, mujeres puede generar una menopausia prematura.
También se asocian a un incremento notable de la incidencia de la leucemia aguda no linfocítica, sobre todo cuando se combinan con radioterapia extensa, lo que significa que los fármacos anquilantes producen también leucemia. Ojo, leucemia. Ya, o sea, imagínense, es tan potente este fármaco que el mismo fármaco te puede causar un cáncer, leucemia. Los agentes alquilantes se van a dividir en alquilantes clásicos como la ciclofosfamida, el clorambucilo y fosfamida, melphalan y trofosfamida. También existen los alquilantes del grupo de las nitrosoureas, y tenemos carmustina, estramustina, fotemustina. Y por último, existen las tetracinas, la dacarbazina, temozolomida. ¿Okay? Esos son los alquilantes. A ver, vamos a ver algunas características nada más. Y empecemos con la ciclofosfamida, que es uno de los populares. La ciclofosfamida es el agente alquilante más utilizado. Se trata de una molécula inactiva que requiere activación hepática. O sea, tú tomas ciclofosfamida o te ponen ciclofosfamida y tiene que llegar al hígado para que se pueda activar, con la que da lugar a la fosforamida. Entonces la ciclofosfamida entra al hígado y se convierte en fosforamida, que es el principal metabolito activo. Muy bien, eso es lo que sucede. Fuera de nuestro cuerpo se llama ciclofosfamida. Luego te ponen, tiene que llegar a tu hígado y en tu hígado se convierte en fosforamida. ¿Entendido? Ahora, se puede administrar por vía endovenosa como también se puede administrar por vía oral. La ciclofosfamida. Sus principales efectos tóxicos son la mielosupresión, que es el daño a nivel de la médula ósea, o sea, se va a dañar la producción de sangre, alopecia, que es la caída de cabello, náuseas y vómitos. También puede causar cistitis hemorrágica, ojo, sobre todo cuando la ciclofosfamida produce un metabolito llamado acroleína. ¿Okay? Entonces el paciente puede tener cistitis hemorrágica. Dice, es un fármaco muy utilizado en oncología y forma parte de los esquemas de poliquimioterapia. ¿Okay? Poliquimioterapia, ya que se ha demostrado su actividad en diversas neoplasias. Por ejemplo, la ciclofosfamida se puede utilizar en leucemias, se utiliza en linfomas, se utiliza en el cáncer de mama, en el cáncer de ovario y en los sarcomas. También forma parte de los principales regímenes de inducción previos a un trasplante de médula ósea. Entonces la ciclofosfamida también se puede utilizar previa al trasplante de médula ósea. Ojo. Previo al trasplante de médula ósea, le puedes dar al paciente ciclofosfamida. Interesante. Otro fármaco que existe es la ifosfamida. Ifosfamida. La ifosfamida es un fármaco análogo de la ciclofosfamida, pero requiere dosis más altas para conseguir el mismo efecto antitumoral. La ifosfamida se administra exclusivamente por vía endovenosa, siempre con una hidratación adecuada, y mesna. Mesna, ¿qué es el mesna? Mesna es un citoprotector de vejiga.
¿Por qué? Porque recuerden que los alquilantes pueden causar cistitis hemorrágica. Entonces, para proteger la vejiga, se le da Mesna, que es un protector de vejiga. ¿Sí? Clorambucilo. El clorambucilo es otro agente alquilante. Es estable en solución acuosa, por lo que se absorbe casi en su totalidad después de la administración oral. Se metaboliza en el hígado y presenta el metabolito con acción alquilante PAM. ¿Qué es el PAM? El clorambucilo, cuando entra al hígado, se va a convertir en PAM. ¿Qué es? Mostaza del ácido fenilacético. Mostaza del ácido fenilacético. ¿Okay? Mostaza del ácido fenilacético. ¿Okay? El clorambucilo. Los efectos adversos son infrecuentes, a excepción de la supresión medular, ¿no? Supresión medular, recuerden, es cuando ataca la médula ósea y ya no va a producir sangre. Eso es la supresión medular. Sin embargo, puede causar una erupción generalizada grave que evolucione en un síndrome de Stevens-Johnson. ¿Qué era el Stevens-Johnson? A ver, alguien que escriba. ¿Qué es el Stevens-Johnson? ¿Alguna vez debemos de haber hecho eso? ¿Qué es el Stevens-Johnson? Sana, afecta a la piel, comienza a pelarse. El Steven Johnson se caracteriza, ¿saben por qué? ¿Cómo comienza? Es una forma de rechazo al fármaco. El Steven Johnson es una forma de rechazo al fármaco. Y se supone que este Steven Johnson aparece como una ampolla, ojo, aparece como una ampolla en los labios. Y esa ampolla, una bolsa con agua, revienta y se empieza a formar una herida. Y luego esa herida va creciendo y ataca a toda la piel. Ojo, ese es el Steven Johnson, es la destrucción de la piel. Ahora, existe una enfermedad que es parecida al Steven Johnson, que viene a ser la necrólisis epidérmica tóxica. Necrólisis epidérmica tóxica. En esta necrólisis, la ampolla ya no sale solamente en el labio, sino las ampollas salen en todo el cuerpo. Y son ampollas enormes, que cuando revienta la ampolla, se le sale todo ese pedazo de piel y el paciente se pela, se queda sin piel. Eso es la necrólisis epidérmica tóxica. ¿Ok? Entonces, ese es el famoso clorambucilo. ¿Ok? Clorambucilo. Así que con clorambucilo el paciente puede generar un Steven Johnson o una necrólisis epidérmica tóxica. Se utiliza para el tratamiento de las leucemias linfocíticas crónicas, los linfomas no hodgkinianos y la macroglobulinemia primaria de Waldenström. ¿Qué son? Son cánceres de la sangre. Entonces, clorambucilo para el cáncer de sangre. Ojo con ese detalle. Busulfán. Busulfán es otro alquilante que existe. Es un agente alquilante bifuncional de tipo éster que interfiere en la multiplicación del ADN y actúa sobre los precursores de la sangre, inhibiendo su aumento de forma prolongada. Y ahí viene el problema con Busulfán. Busulfán ataca la sangre y no va a permitir que la sangre se multiplique.
Ojo, o sea, aparte de atacar el ADN, lo que hace busulfán detiene la multiplicación de la sangre. Puede causar complicaciones el busulfán como fibrosis pulmonar, daño a nivel de la suprarrenal, hasta incluso infertilidad. Se ha empleado en la fase crónica de la leucemia mieloide, pero actualmente se utiliza solo en algunos regímenes de quimioterapia de inducción en el trasplante de médula ósea. O sea, es peligroso busulfán, así como lo podemos utilizar para combatir el cáncer, son muy peligrosos, porque recuerden que ya estos medicamentos que están en el grupo de los antineoplásicos son fármacos muy potentes. O sea, ya el antibiótico queda pequeño al lado de estas sustancias. Estas sustancias son ya sustancias muy peligrosas. ¿Okay? Otro fármaco, melphalan. Melphalan actúa de forma selectiva sobre las células tumorales que emplean de forma activa tirosina. O sea, melphalan va a atacar a todas las células que utilicen tirosina. Actualmente, su principal indicación del melphalan es el mieloma múltiple y ha demostrado su eficacia a dosis convencionales en el carcinoma de ovario y en los linfomas, y en altas dosis se puede utilizar en el carcinoma de mama y en la leucemia aguda mieloide. Muy bien, entonces melphalan tiene varios usos, así que recuerden, ojo, aquí no ataca a las células que utilicen tirosina. ¿Y qué es la tirosina? La tirosina es un aminoácido. ¿Ya? La tirosina es un aminoácido. Entonces, las que utilizan tirosina, ahí es donde va a atacar. Otro alquilante, carmustina. Carmustina. La carmustina, la mayoría de los fármacos del grupo de las nitrosurias ha caído en desuso y ha sido sustituido por otros agentes alquilantes. Bueno, recuerden eso. Se ha mostrado eficaz en el tratamiento complementario de las recidivas de gliomas. Recidiva de glioma. Bueno, para eso se utilizaba. Pero como dice líneas arriba, han dejado de ser usados. La carmustina y su familia, ¿no? Porque carmustina pertenece a las nitrosurias. Otros son dacarbazina y temozolomida. Son agentes alquilantes del grupo de las tetracinas. Se trata de moléculas pequeñas diseñadas para liberar químicamente durante su degradación un ion diazóxido altamente reactivo y capaz de alquilar el ADN celular. Lo que significa que cuando estos medicamentos, dacarbazina, temozolomida, cuando entran a tu cuerpo, liberan diazóxido. Y este diazóxido es el que va a alquilar el ADN celular. Pero recuerden que es alquilar. Alquilar significa que se va a enganchar al ADN y no va a dejar que el ADN trabaje. Eso es alquilar, por si acaso. No se confundan con otros conceptos. Al igual que con otros alquilantes, la toxicidad principal es la mielosupresión, es decir, atacan a la médula ósea y por lo tanto no van a formar sangre, aunque también causan náuseas y vómitos, dacarbazina y temozolomida. ¿En qué casos se utilizaban dacarbazina y temozolomida? En la enfermedad de Hodgkin, que es un linfoma de Hodgkin, y en el melanoma maligno metastásico. Melanoma, linfoma y melanoma, dacarbazina y temozolomida. Muy bien, ahora vamos a cambiar de antineoplásicos. Los anteriores, recuerden, eran los alquilantes. Ahora vamos a hablar de otro grupo de antineoplásicos que vienen a ser los antineoplásicos tipo antibióticos citotóxicos. ¿Ok?
Lo que significa que también de la familia de los antibióticos podemos utilizar algunos productos para poder luchar contra el cáncer. Los antibióticos citotóxicos son sustancias naturales producidas fundamentalmente por hongos, capaces de alterar el crecimiento de otras células vivas. Tenemos, por ejemplo, aquí antibióticos citotóxicos, pleomicina. La pleomicina pertenece al grupo de citostáticos polipeptídicos y se obtiene de una cepa llamada Streptomyces verticillus. ¿Qué es lo que hace la pleomicina? Se une al ADN y forma enlaces con el cobre y el hierro. ¿Por qué sistema? Por el sistema de quelación. Esta unión actúa como un catalizador que reduce el oxígeno y genera radicales libres. Ojo, que actúan sobre el ADN rompiendo cadenas simples o dobles. Muy bien, ¿qué es lo que hace la pleomicina? La pleomicina, cuando va a entrar a nuestro cuerpo, va a formar radicales libres ¿de quién? De oxígeno. Forma radicales libres de oxígeno. Y los radicales libres de oxígeno son los que van a destruir, son los que van a atacar el ADN. Los radicales libres. ¿No? Entonces, eso no se olviden. La pleomicina produce radicales libres de oxígeno y los radicales libres de oxígeno son los que van a atacar al ADN. Pleomicina es hidrosoluble y se administra por vía intravenosa, intramuscular y hasta subcutánea. Se metaboliza por hidrolasas en todos los tejidos, excepto en los que carecen de esta enzima, como el tejido pulmonar y la piel, lo que significa que pleomicina no se metaboliza en pulmón ni en piel. Los efectos adversos más frecuentes son la aparición de fiebre en las 48 horas siguientes a su administración. Entonces, cuando utilizamos pleomicina, recuerden que pueden aparecer fiebre en el paciente. Pleomicina. La toxicidad principal y específica es la inducción de fibrosis pulmonar, de patogenia desconocida, pero también se ha descrito toxicidad cutánea. Por ejemplo, puede ocasionar eritema, descamación e hiperpigmentación de la piel. La pleomicina se utiliza en el tratamiento de tumores germinales, linfomas y carcinomas de cabeza, cuello, laringe y tracto génito-urinario. ¿Sí? Entonces, eso recuerden, los usos de la pleomicina para el tratamiento de tumores germinales, linfomas, carcinomas en la cabeza, carcinoma en el cuello, carcinoma en la laringe y carcinomas en el tracto génito-urinario. ¿Okay? Eso es la pleomicina. Las antraciclinas. Antraciclinas son sustancias coloreadas producidas por el hongo Streptomyces y con un mecanismo de acción múltiple su mecanismo de acción. Las moléculas de antraciclina se intercalan entre las bases del ADN y producen alteraciones en la replicación y la transcripción proteica. O sea, la antraciclina se va a enganchar a la cadena de ADN y no va a dejar que el ADN se multiplique. Tampoco va a dejar que se produzca ARN
por lo tanto se va a dañar la producción de proteínas. Ya, ese es el mecanismo. Además, estos compuestos provocan una inhibición de la topoisomerasa tipo 2, las antraciclinas. Dicen que bloquea a la topoisomerasa tipo 2. ¿Ok? A ver, díganme, ¿qué es la topoisomerasa tipo 2? Habían un grupo de medicamentos que también atacaban a la topoisomerasa tipo 2. ¿Quiénes eran? No, no son antimicóticos. A ver, ¿qué fármacos atacaban también a la topoisomerasa 2? Cárdenas, quispe, muy bien. Las quinolonas. Las quinolonas son las que atacan a las topoisomerasas tipo 2. Ya, y estas antraciclinas también atacan a la topoisomerasa tipo 2. Interesante. ¿Ya? Enzima que mantiene la estructura terciaria del ADN. Bueno, eso es ya trabajo de la topoisomerasa tipo 2, ¿no? Y leía, jóvenes, en la tarde, ¿no? En la mañana. En la tarde estaba haciendo clases. En la mañana he leído ya un artículo que refiere que hay evidencia de que este, los fármacos que ataquen a la topoisomerasa 2 con el tiempo pueden producir leucemia. ¿Ya? Así que cuidado con ese detalle. Dice que los fármacos que atacan a la topoisomerasa 2 pueden causar leucemia. Tengan cuidado con las quinolonas, ojo, y con la antraciclina. Finalmente producen una alteración de la membrana celular, uniéndose a proteínas específicas, como la cardiolipina, que dan lugar a producción de radicales libres, causantes, de la cardiotoxicidad de estos compuestos. O sea, imagínense, tiene otro mecanismo mediante el cual las antraciclinas producen radicales libres. Y radicales libres que van a atacar ¿a quién? Al corazón. Ojo. ¿Entendido? Esa es la antraciclinas. ¿Ok?
Las antraciclinas se distribuyen por todo el organismo, pero no entran al cerebro. La mayor parte del metabolismo es hepático, por lo que se debe modificar la dosis si es que el paciente está mal del hígado. Antraciclinas. La toxicidad limitante de dosis es la cardíaca, que puede ser aguda o crónica, ¿cierto? Porque producen radicales libres que van a atacar al corazón, así que hay que tener cuidado con esta antraciclina. La aguda es independiente de la dosis administrada y se presenta con la primera dosis en horas o días. En cambio, la toxicidad cardíaca crónica depende de la dosis total acumulada. Bueno, sea aguda, sea crónica, la antraciclina produce daño en el corazón. Otro fármaco, doxorubicina. Doxorubicina, que también es conocida como adriamicina. Adriamicina, doxorubicina o adriamicina. Es el antibiótico antraciclínico más utilizado. Está indicado en leucemias agudas, carcinoma de mama, vejiga, ovario, tiroides, neuroblastoma, tumor de Wilm, linfoma de Hodgkin y no hodgkinianos, sarcoma de tejidos blandos y osteosarcomas. O sea, fíjense la variedad de cánceres en los cuales se utiliza la doxorubicina. ¿Okay? Doxorubicina. La doxorubicina también desempeña un papel paliativo en el tratamiento de otras neoplasias. Los efectos tóxicos principales son la mielosupresión, es decir, que ataca la médula ósea y no va a producir sangre. Alopecia, caída de cabello, náuseas, vómitos y miocardiopatía relacionada a la dosis. Entonces, doxorubicina también hace daño al corazón. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Es por eso que cuando ponen la quimioterapia a un paciente hay que tener cuidado, porque a veces la misma quimioterapia es la que mata al paciente por sus efectos adversos. La doxorubicina también es vesicante y puede causar ulceración cutánea grave con la extravasación, es decir, se sale el líquido de la sangre. Ojo, entonces puede causar úlceras. La doxorubicina en la piel nos puede destrozar la piel. Las adriamicinas liposomales se han introducido recientemente en la práctica clínica. Se han utilizado con éxito en el sarcoma de Kaposi y en el cáncer de ovario y cáncer de mama. ¿Okay? Las adriamicinas liposomales, por si acaso. Sarcoma de Kaposi, cáncer de ovario y cáncer de mama. Adriamicinas liposomales. ¿Okay? Siguiente producto, daunorubicina. Daunorubicina. La daunorubicina se utiliza en leucemias agudas. Su toxicidad es similar a la doxorubicina. La dosis máxima recomendada es de 600 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, se supone, y es un fármaco ampliamente utilizado en las leucemias. Daunorubicina. ¿Okay? Siguiente, 4-epirubicina. 4-epirubicina. La 4-epirubicina presenta menor cardiotoxicidad que las otras rubicinas que hemos visto, ¿no? Porque las otras rubicinas todas atacaban al corazón.
Puede alcanzar dosis máximas de hasta 850 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal. Es eficaz en numerosas neoplasias, como cuáles, como el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer microcítico de pulmón, los linfomas y los sarcomas. La 4-epi rubicina. Siguiente, actinomicina D. Actinomicina D. La actinomicina D es un fármaco aislado del Streptomyces parvulus. Tiene un mecanismo de acción dependiente de la intercalación del fármaco entre las dos cadenas de ADN, con lo que se impide la replicación correcta a dosis altas y se altera la síntesis de ARN a dosis altas y bajas. A ver, explicamos. La actinomicina lo que va a hacer es unirse, engancharse a la cadena de ADN, y cuando se une a la cadena de ADN no va a dejar que el ADN se multiplique. Tampoco va a permitir que el ADN forme ARN. Y si no hay ARN, no se va a producir proteínas tampoco. ¿Ok? Entonces, lo que hace es unirse de frente a la cadena de ADN para evitar la multiplicación del ADN. Recuerden, eso es la actinomicina D. La actinomicina D, su toxicidad es similar a la de la doxorubicina. Destacan las alteraciones gastrointestinales, hematológicas, dérmicas, pero la actinomicina D no es cardiotóxico, no hace daño al corazón. Se utiliza para el tratamiento de tumores infantiles de rápida proliferación, como los tumores trofoblásticos, el tumor de Will, los sarcomas de Ewing y los rhabdomiosarcomas. Actinomicina D. Muy bien, con eso estamos culminando lo que son los antineoplásicos, antibióticos citotóxicos. Recuerden que acá es una clase más informativa, ¿ya?, de algunos datos. ¿Por qué? Porque estos fármacos en las boticas ustedes no lo van a vender. ¿Entienden? En las boticas no se va a vender estos productos son para quimioterapia. Y en una botica no vendemos pues, productos de quimioterapia. Ojo, así que por eso esta clase es más informativa que otra cosa. Bien, antineoplásicos tipo antimetabolitos. A ver, ¿a qué vienen a ser los antimetabolitos? Estos fármacos tienen una estructura similar a la de los componentes del metabolismo intermediario celular, de modo que interfieren en su metabolismo y en concreto en la síntesis de ácidos nucleicos. Entonces, ¿qué hace un antimetabolito? Un antimetabolito lo que va a hacer es bloquear la producción de ADN y la producción de ARN. Eso es lo que hace un antimetabolito. No se olviden, los antimetabolitos bloquean la producción de ADN y bloquean la producción de ARN. No se olviden, eso es lo que hace un antimetabolito. Ejercen su acción principal sobre tumores de rápido crecimiento. Muy bien, vamos a ver. El primer antimetabolito vienen a ser los análogos de la pirimidina. Dentro de los análogos de la pirimidina, ojo, tenemos a la citarabina. Citarabina es un análogo de la histidina y de la desoxicitidina. Produce inhibición de la ADN polimerasa y también puede causar efectos directos sobre diversas quinasas ácidas y ejercer un efecto citotóxico directo sobre ácidos nucleicos. Traducción. ¿Qué hace la citarabina? La citarabina, ojo, bloquea la multiplicación del ADN. No va a dejar que el ADN se multiplique.
Eso es lo que significa todo lo que está ahí escrito. No permite que el ADN se multiplique. Entonces la citarabina evita la multiplicación del ADN. La citarabina actúa sobre células que se encuentran en rápida proliferación. ¿Okay? Citarabina. La citarabina se metaboliza mediante la histidina desaminasa, que es muy abundante en el hígado. Bien, se metaboliza entonces en el hígado. Se utiliza para el tratamiento de la leucemia aguda mieloide y los niños pueden tolerar dosis altas mejor que los adultos. La citarabina. Ojo con ese detalle. La citarabina también está indicada en la fase plástica de la leucemia mieloide crónica, la leucemia meningia, la eritroleucemia y los linfomas no hodgkinianos. No es útil en los tumores sólidos, por lo tanto se supone que la citarabina se utiliza más en los cánceres de sangre. Citarabina. Sus efectos dependen mucho de la pauta de administración. Producen mielosupresión, es decir, atacan a la médula ósea y ya no se produce sangre, mucositis, inflamación de las mucosas, vómitos, un síndrome pseudogripal y a dosis altas, neurotoxicidad central. Y eso vendría a ser la parte mala, ¿no? La neurotoxicidad hace daño a las neuronas. Siguiente antimetabolito. El siguiente antimetabolito viene a ser el 5-fluorouracilo. 5-fluorouracilo. A ver, díganme, el 5-fluorouracilo, ¿en qué otro tema se ha visto? ¿En qué otro tema se ha conversado sobre el 5-fluorouracilo? 5-fluorouracilo, ¿en qué tema se ha visto a lo largo de las farmacologías que ya hemos estudiado? 5-fluorouracilo, ¿en qué temas hemos mencionado? ¿Ya? Sin plagiar, pues. Plagiando no vale. ¿Nadie? El 5-fluorouracilo, jóvenes, cuando sale al mercado, el 5-fluorouracilo era un fármaco antimicótico, es decir, era un fármaco que se utilizaba contra los hongos. 5-fluorouracilo. Pasan los años y se dan cuenta pues que para el hongo demasiado producto. Entonces, más bien descubren que este 5-fluorouracilo era más adecuado para utilizarlos ¿en qué? En el cáncer. Es por eso que para hongos 5-fluorouracilo no es muy fuerte. Es por eso que pasan a llevarse el 5-fluorouracilo en el tratamiento del cáncer. 5-fluorouracilo es una pirimidina fluorada
que actúa por inhibición competitiva de la timidilato sintetasa. Timidilato sintetasa, desplazando el sustrato natural y bloqueando la síntesis de timidilato. Además, se incorpora al ARN y al ADN y altera su función. Traducción. Se supone que el 5-fluorouracilo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a bloquear a la timidilato sintetasa. Por lo tanto, no va a haber una adecuada formación de ADN. No se va a producir ADN de manera adecuada. ¿Por qué? Porque vamos a bloquear a la timidilato sintetasa. Aparte de eso, como no se va a formar bien el ADN, recuerden, si el ADN se malogra el ARN. Ojo, recuerden ese detalle. Tú malogras el ADN, se malogra el ARN. ¿Entendido? Y el 5-fluorouracilo hace eso. Daña la formación de ADN y por lo tanto se va a dañar también la formación de ARN. Al final nos dicen, este 5-fluorouracilo se puede mezclar con una sustancia llamada ácido folínico. Y se supone que cuando se mezcla con el ácido folínico aumenta su poder citotóxico, hace más daño a la célula. ¿Okay? Cuando se mezcla con ácido folínico. Lo malo es que el 5-fluorouracilo puede producir mielosupresión, es decir, puede atacar a la médula ósea y ya no vamos a producir sangre, mielosupresión, y también puede generar el síndrome palmoplantar, es decir, producir eritema, descamación dolorosa en las manos y en los pies. Cuando su acción se ve modificada por otros fármacos, como el folininato cálcico, su perfil de toxicidad puede alterarse. La mucositis, la diarrea pueden ser problemas importantes. Bueno, existe el 5-fluorouracilo, entonces recuerden ustedes, aprendan que el 5-fluorouracilo daña el ADN y por lo tanto va a dañar el ARN también. El 5-fluorouracilo también puede producir neurotoxicidad central, o sea, puede entrar al cerebro, sobre todo en forma de un síndrome cerebeloso, lo que significa que puede atacar más al cerebelo. Ojo, la toxicidad cardiológica es independiente de la dosis, o sea, 5-fluorouracilo puede hacer daño al corazón. Por eso nos habla de toxicidad cardiológica. ¿Hace daño al corazón? Se utiliza principalmente para el tratamiento adyuvante del cáncer colorectal. Entonces podemos utilizar este fármaco para el cáncer colorectal. También se puede utilizar para el cáncer de estómago, cáncer gástrico, y también para el cáncer de mama. ¿Ok? Listo. En infusión continua también se emplea en el tratamiento de primera línea para neoplasias de cabeza, cuello y otros tumores gastrointestinales. Es también eficaz en el cáncer de páncreas, ovario y endometrio, así como en tumores hepáticos. Aquí un dato extra, cuando un paciente tiene cáncer en el páncreas, jóvenes, el grado de recuperación del cáncer de páncreas es del 1% prácticamente. Cuando a una persona le diagnostiquen cáncer de páncreas, difícil que se salve. Difícil, muy difícil, porque es muy difícil dar tratamiento a un cáncer de páncreas. Muy difícil. Por eso muchas personas que son diagnosticadas de cáncer de páncreas prácticamente ya están condenadas a la muerte. ¿Entendido?
Así que tengan cuidado con ese cáncer de páncreas, que es el peor cáncer. ¿Por qué? Porque no hay solución para nada. Siguiente, fármacos. Existe Tegafur y Tegafur más uracilo. Tegafur y Tegafur más uracilo. ¿Qué son? Son análogos del 5-fluorouracilo, o sea, del anterior que hemos visto. El Tegafur es un profármaco que cuando entra a tu cuerpo, este Tegafur se convierte en 5-fluorouracilo. O sea, es como si estarías tomando 5-fluorouracilo, pues, porque cuando entra a tu cuerpo, el Tegafur se va a convertir en 5-fluorouracilo. Entonces, ¿qué de novedoso acá? Nada, más bien se demora el tratamiento, ¿no? Porque está entrando el Tegafur y luego esto va a tener que convertirse en 5-fluorouracilo. O sea, más me demoro, mejor de frente le doy 5-fluorouracilo. Así que tengan presente ese detalle. El uracilo, hay Tegafur más uracilo. El uracilo no tiene efectos citotóxicos cuando se administran de forma aislada, pero cuando se mezcla con el Tegafur, Tegafur más uracilo, se supone que ahí sí, ojo, ahí sí se supone que se potencian y por lo tanto van a poder atacar más a las células y son más citotóxicos cuando se mezclan los dos, Tegafur más uracilo. Se vuelven más tóxicos. Capecitabina. Capecitabina. La capecitabina es un profármaco oral del 5-fluorouracilo, de comercialización más reciente. ¿Qué significa? La misma historia. Cuando yo digo profármaco, significa que cuando entra a tu cuerpo se va a convertir. ¿Ok? Esta capecitabina que te puede producir eritrodisestesia palmoplantar, es decir, el enrojecimiento de la palma, las palmas, perdón, y las plantas con descamación dolorosa. Aparte de eso, ¿qué puede generar? La mielosupresión, ¿no? Y eso es un clásico, casi todos están provocando mielosupresión, ¿no? Y mielosupresión significa que van a atacar a la médula ósea para que la médula ósea no produzca sangre. Esta capecitabina está indicada en el cáncer de colon y recto, cáncer colorectal, y también en el cáncer de mama metastásicos. ¿Okay? Para eso me va a servir la capecitabina. Siguiente. Estos siguen siendo antimetabolitos, pero acá ya vamos a ver que son antimetabolitos, ya no análogos. Los anteriores eran análogos a las pirimidinas, acá son análogos a las purinas. ¿Okay? Y comenzamos. 5-mercaptopurina. La 5-mercaptopurina es un falso metabolito de la hiposantina que compite con los sustratos de enzimas responsables del paso del ácido inosínico a adenina y santina. O sea, a ver, les explico. Van a evitar, en otras palabras, la 6-mercaptopurina evita la producción de adenina. ¿Okay? Apréndanlo así más fácil. La 6-mercaptopurina evita la producción de adenina. Y si no producimos adenina, ¿qué va a suceder? No se va a poder formar bien el ADN. No va a haber una buena producción de ADN si es que no tenemos adenina. ¿Entendido? Entonces, si no hay adenina, no se forma bien el ADN. ¿Okay? No hay producción de ADN. Se utiliza con frecuencia en el tratamiento de leucemias y linfomas, no Hodgkin,
pero es ineficaz en tumores sólidos, lo que significa que la 6-mercaptopurina ataca más o se utiliza más en el tratamiento de cáncer en sangre y no en los cánceres de órganos. Por eso no es bueno en tumores sólidos, por eso dice. Sigamos. Azatioprina. Azatioprina. La azatioprina es un precursor de liberación mantenida. ¿De quién? De la mercaptopurina, pero se utiliza fundamentalmente como inmunosupresor. ¿Ya? Cuando yo digo inmunosupresor, significa que este medicamento va a disminuir ¿qué cosa? Las defensas. Se puede administrar por vía oral y los efectos tóxicos más característicos son hematológicos, otra vez hace daño a la sangre, gastrointestinales y hepáticos. Pero recuerden que esta azatioprina se está utilizando más como inmunosupresor. Inmunosupresor. Recuerda. Siguiente. Siguiente es la 6-tioguanina. 6-tioguanina. Tiene indicaciones similares a las de la mercaptopurina, pero un mejor perfil de toxicidad en los pacientes con afectación hepática. ¿Ya? Interesante. Interesante. Se parece a la mercaptopurina, ojo, pero es más tolerable en pacientes que estén mal del hígado. En cambio, la mercaptopurina en pacientes enfermos del hígado no era tan adecuada. En cambio, acá sí, va bien. Ojo. Siguiente, alopurinol. Alopurinol. A ver, díganme, alopurinol, ¿en qué otro tema hemos visto? Artritis gotosa, muy bien, Claudia. Y en realidad, pues el alopurinol, ojo, el alopurinol no es un fármaco antineoplásico, sino que el alopurinol se sigue utilizando para qué. ¿Cuál era la función en la artritis gotosa del alopurinol? ¿Se acuerdan? ¿Qué hacía el alopurinol en la artritis gotosa? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su función?
En otras palabras, quiero que me digan cuál era el mecanismo de acción del alopurinol. Disminuye la producción de urea. Muy bien. Cuando la quimioterapia entra a nuestro cuerpo, la quimioterapia va a matar células. Y al matar las células, ojo, al matar a las células, va a haber un aumento de urea. Ojo. Y esto va a suceder cuando el paciente tiene un tumor grande y le damos la quimioterapia. El problema es de que puede aumentar la urea. Entonces lo que vamos a hacer con el alopurinol es disminuir eso. ¿Para qué? Para que no se afecte prácticamente el cerebro del paciente, porque cuando aumenta la urea, recuerden que la urea puede llegar hasta el cerebro. ¿Entendido? Entonces con el alopurinol lo que vamos a hacer es disminuir la cantidad de urea. ¿Entendido? ¿Entiende eso? Ya, y eso es, recuerden, porque con la quimioterapia lo que va a haber es destrucción de células. Y cuando se destruyen las células, eso va a suceder. ¿Cuál de los dos? ¿A qué te refieres, Lisana? A la urea. Cuando la urea llega al cerebro, la urea produce coma y el paciente cae en coma. A eso se le llama el coma urémico. ¿Ya? El paciente cae en coma y después de eso, si la urea sigue llegando más al cerebro, si sigue entrando, sigue aumentando la urea, el paciente muere. Por eso es peligroso que la urea aumente. Y cuando ocurre esta destrucción de células, porque recuerda que la quimioterapia va a matar células, se va a liberar pues nitrógeno. Y ese nitrógeno se va a convertir en urea. Entonces, por eso es lo que vamos a dar el alopurinol para evitar la producción de urea. ¿Entendido? Porque recuerden que cuando destruyes tú una célula, se rompen proteínas. Y dentro de las proteínas viene el nitrógeno. Entonces ese exceso de nitrógeno va a llegar al hígado y el hígado lo va a convertir en urea. Entonces hay que evitar eso. Porque si no, el paciente puede caer en coma por el exceso de urea. Ya, sigamos. Ahora, antimetabolitos análogos de adenosina. Análogos de adenosina. ¿Quiénes? Por ejemplo, tenemos a la fludarabina. La fludarabina inhibe la ADN polimerasa. Basta que ustedes escuchen. Inhibe ADN polimerasa. Las polimerasas son aquellas que ayudan a multiplicar el ADN. Entonces, si inhibe a la ADN polimerasa, ya, el ADN no se va a multiplicar. Punto. Ese es el mecanismo. No va a haber multiplicación de ADN. Es activo sobre linfocitos y produce activación de la apoptosis. Y esa es otra parte interesante. Activa la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Es la muerte de células. Entonces va a activar apoptosis, por lo tanto las células van a poder morir. ¿Ok? Se utiliza en trastornos linfoproliferativos, o sea, en cánceres que ataquen a los linfocitos linfoproliferativos. Se administra en esquemas de 3 a 5 días. Puede provocar mielosupresión e inmunosupresión. O sea, te pueden bajar las defensas también. Produce astenia, o sea, cansancio como efecto secundario y fiebre también. Fludarabina. Pentostatina.
¿Qué hace la pentostatina? La pentostatina se obtiene también del Streptomyces antibioticus. Eleva los depósitos de ATP, con lo que se reducen las reservas de otros desoxinucleótidos. Es activo en leucemias agudas y linfocitos T, leucemias crónicas y tricoleucemias. Puede causar alteraciones del sistema nervioso central, alteraciones de la función renal y conjuntivitis. Eso es lo que es la pentostatina. Ahora, cambiamos de antimetabolitos y ahora vamos a los antimetabolitos antifolatos. Metotrexato. A ver, díganme, ¿dónde hemos estudiado metotrexato? Artritis reumatoide. Muy bien, artritis reumatoide. Acá también se utiliza metotrexato, fíjense. Tiene una gran semejanza estructural con el ácido dihidrofólico. ¿Se acuerdan cuál era el mecanismo del metotrexato? Bloquea a la dihidrofolato reductasa. Bloquea la dihidrofolato reductasa. Por lo tanto, no va a permitir que se forme ácido fólico. Y si no hay ácido fólico, no va a haber producción de ADN. No se produce ADN, no se produce ARN, por lo tanto no va a haber multiplicación de la célula. Metotrexato. Su actividad antitumoral es de muy amplio espectro, se utiliza para tratar diferentes neoplasias y desempeña un papel importante como coadyuvante en el tratamiento del cáncer de mama. Como el fluorouracilo, el metotrexato es mielotóxico, ¿cierto? Y eso sabíamos cuando hemos hecho artritis reumatoide, que el metotrexato entra a la médula ósea y por lo tanto puede dañar la médula ósea. También puede causar náuseas, vómitos. También produce mucositis. La alteración renal reduce la excreción de metotrexato y puede exacerbar la toxicidad. Así que si el paciente está mal del riñón, no vamos a darle metotrexato. Otro fármaco antifolato sería el folinato cálcico. Folinato cálcico. Se administra para contrarrestar la acción antagónica de los folatos del metotrexato y acelera la recuperación de la mielosupresión o la mucositis inducida por metotrexato. No se recomienda en la anemia perniciosa u otras anemias megaloblásticas por déficit de vitamina B12. ¿Por qué? Porque este folinato cálcico puede disminuir la vitamina B12. Entonces, peor, si el paciente tiene un déficit de vitamina B12 más el folinato cálcico, peor puede empeorar. ¿Entendido?
¿Entendido? Ya, entonces hay que tener cuidado. El folinato cálcico se administra para contrarrestar la acción antagónica de los folatos, el metotrexato, y acelerar la recuperación de la mielosupresión. Ojo, ¿qué significa esto? Que tú vas a dar folinato cálcico, o bueno, el oncólogo va a dar, el oncólogo va a dar este folinato cálcico. ¿Para qué? Para resolver, ojo, la mielosupresión, porque recuerda que con el metotrexato hemos malogrado la médula ósea. Entonces, este fármaco, el folinato cálcico, es para la recuperación de la médula ósea. ¿Entendido? Así que cuidado con ese detalle. Ahora, existen los antineoplásicos derivados del platino. ¿Ya? De repente ustedes alguna vez han escuchado hablar sobre el platino. Y el producto más famoso, creo, del platino viene a ser el cisplatino. Acá vamos a hablar de dos, el cisplatino y el carboplatino. Hay más, y ahorita vamos a ver. Cisplatino y carboplatino. Son fármacos con mecanismos de acción y actividad antitumoral similares, aunque difieren en el perfil toxicológico, o sea, su toxicidad es diferente. Al activarse intracelularmente, quedan libres dos valencias del ion platino, que forman dos enlaces estables con componentes del ADN. Es decir, el platino se va a enganchar al ADN. El resultado es la alteración en la configuración tridimensional del ADN, la producción de errores de transcripción y la imposibilidad de que las cadenas se separen para la replicación. Muy bien, explico eso. Cuando le damos estos medicamentos, ¿qué va a suceder? Del medicamento se va a liberar el ion platino. El platino va a buscar al ADN y el platino se va a enganchar al ADN. Y por lo tanto va a alterar el ADN y este ADN no va a poder multiplicarse. Este ADN no va a poder producir ARN. Porque, recuerden, yo malogro el ADN, se malogra el ARN. ¿Están entendiendo? ¿Entendió? Listo, entonces eso recuerden. El cisplatino es el fármaco antineoplásico más nefrotóxico, o sea, malogra el riñón, ocasionando hipomagnesemia, hipocalcemia e hiponatremia. Es importante que el paciente esté bien hidratado y utilice manitol con el fin de reducir la toxicidad renal. Si es que le van a dar cisplatino, ojo, le tienen que colocar manitol para disminuir la toxicidad renal. Recuerden. Carboplatino puede ser una alternativa para los pacientes que tengan daño renal. O sea, si el paciente está mal del riñón, en vez de cisplatino, utilizar carboplatino. El cisplatino, otro efecto adverso importante son los vómitos, náuseas. Ojo, que produce el cisplatino. La toxicidad neurológica se manifiesta por ototoxicidad, o sea, te daña el oído, y también por una neuropatía periférica, es decir,
Vas a tener alteraciones de la sensibilidad o del movimiento a nivel de los dedos, ya sea de la mano o de los pies. Toxicidad medular, va a dañar la médula ósea, por lo tanto va a haber, ¿qué cosa? Trombopenia, anemia, ojo, va a alterar las células de la sangre, y la alopecia es poco frecuente. O sea, el cisplatino no ataca mucho al pelo. Así que dice alopecia poco frecuencia. Alopecia es la caída de cabello. Cisplatino tiene un amplio espectro de actividad tumoral y es el fármaco fundamental en el tratamiento de tumores germinales. Es activo en carcinomas epidermoides, por ejemplo, tumores de cabello, de cuello, cérvix, de esófago, vejiga, de pulmón, de estómago, de endometrio, osteosarcomas y neuroblastomas. O sea, el cisplatino se puede utilizar más para los tumores sólidos, ¿no? ¿Se acuerdan que los anteriores eran para tumores líquidos, o sea, para cáncer de sangre? En cambio, cisplatino es para tumores sólidos. El carboplatino es 10 veces más soluble que el cisplatino, por lo que se elimina más fácilmente por el riñón, por eso no le hace tanto daño al riñón. Por tanto, los efectos adversos son menos importantes que con el cisplatino. El principal del carboplatino, la mielosupresión. O sea, prácticamente todos los fármacos que se utilizan en quimioterapia malogran la médula ósea. Ojo, ahora puede haber reacciones de hipersensibilidad, sí, alergias al carboplatino. Su principal indicación como terapia de primera o segunda línea después de que otros tratamientos hayan fallado. Carboplatino, segunda opción entonces, es el tratamiento del carcinoma de origen epitelial de ovario. Carcinoma de ovario. Está indicado en el carcinoma de células pequeñas del pulmón, cáncer de pulmón es ese, y carcinoma de células escamosas del cuello y cabeza. O sea, cáncer de pulmón, cáncer de cuello, cáncer de cabeza, cáncer de ovario, carboplatino. Y se dan cuenta, son tumores sólidos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de órganos sólidos. Entonces, por eso les decía, este grupito como que se utiliza más para el cáncer sólido, no el cáncer de sangre, que es un cáncer líquido. Otro platino que existe es el oxilaplatino. Oxilaplatino. El oxilaplatino está relacionado con el cisplatino y el carboplatino y actúa sobre el ADN, produciendo los enlaces alquílicos que llevan la formación de puentes. Lo mismo. Se supone que lo mismo, el oxilaplatino va a soltar platino y el platino se va a enganchar, se va a unir a la cadena de ADN y no va a dejar que se produzca nuevo ADN, no va a dejar que se produzca la multiplicación de ADN. ¿Por qué? Porque los iones platino que salen del fármaco se van a enganchar a la estructura del ADN, ¿entendido? Y por lo tanto no va a dejar que el ADN se multiplique. Es lo mismo que hacen los otros fármacos igualitos. No presentan la necrotoxicidad que tiene el cisplatino, ni la mielotoxicidad que presenta el carboplatino, pero su toxicidad es neurológica. O sea, el oxilaplatino ataca más a la neurona. La neuropatía periférica aparece en el 95% de pacientes, en forma de parestesias en los dedos. ¿Qué es parestesia? La parestesia es una alteración en la sensibilidad y el movimiento de los dedos, es decir, el paciente tiene problemas para mover. Sí mueve los dedos, pero los mueve con dificultad, pero los siente como adormecidos. Esas son las parestesias en los dedos. Y también puede haber calambres. Eso es el oxilaplatino. Su perfil de actividad es más reducido que el de los otros platinos. Está indicado como monodroga o en quimioterapia en combinación para el tratamiento de cáncer colorectal metastásico y otras neoplasias de etapas avanzadas susceptibles de respuesta con los análogos del platino. Por ejemplo, ¿en quién más? En el en el cáncer de ovario y en el neuroblastoma. Entonces, cáncer colorectal, cáncer de ovario y neuroblastoma. 3 cánceres. Oxilaplatino. Muy bien. Para terminar, vamos a ver al último grupo,
de antineoplásicos los derivados de la camptotecinas. Camptotecinas. A ver, ¿quiénes serán las camptotecinas? Las camptotecinas. La camptotecina son fármacos que tienen un origen natural, ya que la camptotecina es un alcaloide que se encuentra en un árbol de origen chino llamado Camptotheca acuminata. Entonces, de ese árbol se saca este alcaloide, la camptotecina. Actúan inhibiendo de forma selectiva e irreversible a la topoisomerasa tipo 1. Recuerden que las topoisomerasas, tanto la tipo 1 o la tipo 2, son enzimas que ayudan en la multiplicación del ADN. Si nosotros malogramos o bloqueamos a las topoisomerasas, el ADN ya no se va a multiplicar. Recuerden eso. Entonces estas camptotecinas, ¿qué es lo que están haciendo? Están atacando la topoisomerasa tipo 1. Entonces el ADN ya no se va a multiplicar y si yo daño el ADN, tampoco se va a formar ARN. ¿Entendido? Estos fármacos presentan un amplio espectro de actividad antitumoral, con efectos más marcados sobre carcinomas colorectales, carcinomas ováricos, carcinomas mamarios, carcinomas pulmonares, carcinomas renales, y se supone que también acá están incluidos los cánceres resistentes a quimioterapia. Entonces la camptotecina pues se va a utilizar en casos graves, ¿no? Cuando ya el paciente tenga resistencia a la quimioterapia, entonces podemos utilizar camptotecinas. Dentro de estas camptotecinas tenemos el irinotecan. Irinotecan está indicado en el cáncer de colon metastásico, en el cáncer de cervix y en el carcinoma microcítico de pulmón, o sea, cáncer de pulmón. Colon, cervix, pulmón. Irinotecan. El otro fármaco es el topotecan. Topotecan para el cáncer de ovario, cáncer de pulmón, glioblastomas. Glioblastomas es el cáncer de cerebro. Y los linfomas refractarios. Topotecan. Interesante. El topotecan e irinotecan, los efectos adversos son la mielosupresión. Otra vez, atacan a la médula ósea. Que puede ser grave, ojo, puede ser grave este ataque, y se supone que el irinotecan también produce diarrea, aparte. Otros efectos adversos que aparecen con ambos fármacos son alopecia, caída de cabello, náuseas, vómitos, mucositis y la hepatotoxicidad. Pero la diarrea y la neutropenia febril requieren un control inmediato por el riesgo de muerte tóxica. Así es que hay que tener cuidado con topotecan e irinotecan. Y como dicen, se utiliza pues como última opción para los casos de resistencia. Ojo, para casos de resistencia. ¿Entendieron? Ok. Para muchos de ustedes, de repente esto es pesado, porque son fármacos que nunca han escuchado, para algunos de ustedes, pero lamentablemente pues tenemos que conversar sobre estos medicamentos porque el cáncer es una enfermedad que está presente. El cáncer no es algo inventado, el cáncer está presente. En algún momento de repente alguno de ustedes puede ir a trabajar al Instituto de Neoplásicas de Concepción, ¿no? Que es lo más cercano que tenemos acá, y de repente pues pueden ir a trabajar a farmacia. Entonces ahí es donde van a ver ustedes todos estos nombrecitos y muchos otros nombres más.
¿Ok? Recuerden que acá nos falta todavía hablar sobre los fármacos que atacan a las defensas. ¿Ok? Que eso es tema de la siguiente clase. ¿Entendido? ¿Están entendiendo? En su mayoría, ¿sí? En su mayoría, casi todos los fármacos, lo que hacen es atacar la replicación. Cuando decimos replicación, significa multiplicación del ADN. ¿Ok? Sí, eso es la replicación. Replicación. Cuando te dicen transcripción, se refiere al ARN. Transcripción. Cuando forma ARN. Y cuando te dice la transducción, es la formación de proteínas. Entonces, es una secuencia. Tú malogras el ADN, se malogra el ARN, y si se malogra el ARN, se malogra la producción de proteínas. Es una secuencia. El que manda es el ADN. Del ADN nace el ARN, y el ARN es el que produce proteínas. Es una secuencia eso. Por eso basta que tú ataques al ADN, se malogra ARN y se malogran las proteínas. Así es. Es secuencia. Malogras ADN, se malogra ARN. Y si se malogra ARN, se malogra proteínas. Así es la situación. Y si no hay proteínas, no se va a poder multiplicar, porque recuerda que acá lo que queremos es de que no se multiplique. Atacar la multiplicación. Y en algunos casos muere la célula, dependiendo de la potencia que tienen estos productos. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, con esto estamos culminando la clase de hoy. Y simplemente para recordarles cuando tenemos clase. A ver, acá les presento la calendarización, que yo espero ya hayan visto la calendarización. Nosotros tenemos clase los jueves. Ahí está la calendarización del jueves. Voy a agrandar para ver el jueves nada más. ¿Ok? Esta es la calendarización de jueves. Hoy hemos hecho la clase número 14. Vamos a ver dónde está la clase 14. Acá estamos. Ya, estamos en clase 14. Hoy es 20 de diciembre. Ahora, ¿cuándo nos toca hacer clases? Fíjense, ¿cuándo está programada la clase? La clase está programada para el 3 de enero. ¿Cuándo es 3 de enero? Domingo. Domingo 3 de enero. Domingo 3 de enero nos toca hacer la clase número 15. Y luego recién volvemos a jueves. Jueves 7 de enero hacemos la última clase. ¿Están entendiendo?
Esa es la programación. Así que de acá no nos vemos hasta el domingo 3 de enero. ¿Ok? Igualito a la misma hora, con los mismos códigos. ¿Entendido? Claudia dice, ¿y hay alguna alternativa para no dañar demasiado al paciente? No, no existe. No existe. Es por eso que es peligroso el tratamiento del cáncer. No existe una alternativa menos peligrosa. Por eso lo mejor que podemos hacer con nuestra población es la prevención. Que las personas aprendan a cuidarse para que no les dé el cáncer. Porque no existe una alternativa menos peligrosa. Solamente la prevención. ¿Ok? Listo. Muy bien. Entonces, a ver, como nos vamos a ver todavía el domingo 3, vamos a detener la grabación.